Yo quiero que vamos a la palabra de Dios. Todos los que tengan Biblia, por favor. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 y Salmos 20, capítulo 27. Entonces he dado dos citas, Efesios 2:8 y Salmos 27. Amén. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y Salmos 27 dice: algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Hoy el Señor me ha regalado este mensaje y yo he venido a hacer un desafío a todos ustedes. Hoy los quiero desafiar. Y el desafío de hoy es que podamos nosotros crecer en la fe, crecer en la emuná, esa fe verdadera. Cuando yo era niño, muy niño, tuve un accidente de tránsito y me accidenté y 40 años vengo sufriendo con ese problema. Hace 40 años estoy sufriendo con esta situación. Y hoy se ha decidido de que la mejor forma de salir de la situación es amputando la pierna. Y realmente así lo hicimos. Y hoy estoy caminando con una prótesis. Los que me conocen saben el problema que tuve. Y eso ha desencadenado cierta cantidad de problemas en mi vida durante 40 años, tanto física como económicamente. Y ustedes se pueden imaginar. Pero ustedes dirán: bueno, ¿y por qué este señor que está aquí al frente de ustedes viene a hablar de sus problemas y de lo que le pasó? Hoy en día, mis hermanos, todo ser humano libra una batalla dentro de sí mismo. Cada uno de ustedes y cada ser humano tiene problemas y dificultades que estamos viviendo día a día. El caminar del ser humano es un caminar lleno de obstáculos, lleno de dificultades. Y cada día tenemos que librar un obstáculo y después se nos viene otro obstáculo. Y cada día hay que librar y librar obstáculos hasta llegar hasta la muerte. Pero ¿sabe cuál es la ventaja que tenemos nosotros, los creyentes, los que conocemos el Señor, los que confiamos en Él y los que creemos verdaderamente en esa fe auténtica, en esa emuná auténtica? Es que día a día esos obstáculos se nos van haciendo fáciles. Y hoy por eso les he traído esta historia de este problema que he tenido durante 40 años. Y es que nada, ni nadie, ni ningún obstáculo me ha podido quitar el gozo. Y los que me conocen saben que yo soy una persona muy alegre, que me río, que disfruto de la vida y que nada ni nadie me quitará el gozo que Dios me ha dado. Por eso yo los desafío a ustedes, mis hermanos, porque yo sé que cada uno de ustedes está pasando por una dificultad. Cada uno de ustedes tiene un problema que los está carcomiendo el alma, que les está carcomiendo su interior. Pero cuando nosotros confiamos en el verdadero Dios, cuando nosotros creemos en Él y tenemos esa esperanza en Él, esos obstáculos se nos vuelven un dulce para nuestras vidas, porque es de la forma en que nosotros cada día podemos creer más y más en el Señor. Es la confianza plena
de creer en Él. Hoy, mis queridos hermanos, existe mucha confusión acerca de la fe. Existe mucha confusión. Para una gran parte del pueblo de Dios, para una gran parte de la iglesia, la fe no es más que un deseo de que las cosas nos salgan bien. Es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan favorablemente y que las dificultades no nos afecten. Esa es la fe para muchos. Una exhortación común entre algunos es hacer las cosas con más fe. Es que yo hago las cosas con fe. Es que yo me muevo con fe. Es que yo me tengo fe. Lo cual delata el hecho de que para muchos la fe no es más que una manifestación emocional. Es una manifestación de entusiasmo. Pero lo más triste, mis hermanos, lo más triste es que en muchos círculos cristianos, yo creo que en la gran mayoría, aquel que vive luchando con una enfermedad maligna y aún a pesar de las oraciones constantes y no sana, es porque peca por causa de falta de fe. Muchas personas creen que porque por estar enfermos o por estar luchando con una enfermedad es por falta de fe y porque estamos en pecado. Pero eso no es así, eso es una mentira. Pero mientras que aquel que logra cambiar el modelo de su carro o comprar una nueva casa es felicitado, porque ese sí creyó en las promesas de Dios, porque él sí le creyó a Dios. Entonces estamos viendo de que hay gran confusión y por eso nosotros debemos entender como hijos de Dios cuál es la verdadera fe, cuál es la verdadera emuná de Dios. El mundo de este siglo, mis queridos hermanos, está viviendo una de las épocas más fecundas y floríferas en los asuntos de la fe. Si la fe solamente se tratara de creer en algo o en alguien, casi pudiéramos decir que viviríamos rodeados la humanidad sería de muchos creyentes, de plena de creyentes, viviríamos rodeados de creyentes plenamente, todos seríamos creyentes, mejor dicho. Y son pocos los que dicen no creer en nada. Todo el mundo cree en algo o en alguien. Y así es. Todo el mundo cree en algo o en alguien. Y hoy la mayoría de las personas, mis queridos hermanos, entienden la fe simplemente como el acto de creer. La fe es creer, no importa en qué o no importa en quién. Y ese síndrome de creer en alguien o en cualquier cosa, por absurda que nos parezca, esa es una muestra del desenfreno y la perversidad de un mundo y una época de corrupción, una descomposición social que estamos viviendo en este momento, que prefieren confiar en cualquier cosa menos en el inventor de la verdadera fe, que es nuestro Señor Yeshua, el eterno Dios, el Salvador nuestro. Haga la prueba, salga a la calle y pregúntele a cualquier persona y se sorprenderá que la inmensa mayoría de las personas le van a responder a usted afirmativamente que sí creemos, sí tenemos fe. Es que yo tengo fe. Y se sorprenderá bastante. Porque usted le pregunta a cualquiera, yo sé que muchos lo han hecho y todos lo han hecho. Usted le pregunta a cualquiera, a su familia que no son creyentes, a sus amigos, a sus vecinos, y todos creen. Y algunos de pronto le ripostarán la pregunta y dirán, bueno, depende de lo que usted llame fe, ¿cierto? Porque yo creo en lo mío, yo tengo mi fe, yo creo en la matica sábila, yo creo en los riegos, eso es mi fe y en eso creo. Otros exclamarán, no, es que yo sí voy a la iglesia,
yo me congrego, yo tengo Biblia. Mis hermanos, las respuestas pueden ser variadas, pero muy pocos te van a responder y te van a decir: sí, yo tengo fe en Yeshua nuestro Señor, yo tengo fe en ese hombre, en ese eterno Rey que murió en la cruz por mí y que me dio salvación y vida eterna. Esa es mi fe. Y en el eterno Yeshua Yamasía es el que yo creo. Esa es mi fe, y en Él está todo, mi amor. Cualquiera puede ser un creyente, cualquiera, si ve la fe de manera intelectual. Si nosotros empezamos a ver la fe de esa manera intelectual, entonces nos vamos a convertir en esos creyentes, como cualquier otro que cree en cualquier cosa. Pero mis hermanos, hay una fe, una emuná, que trasciende las creencias y los credos y se centra en la confianza y en la convicción del poder de Dios. Esa es la verdadera fe, esa es la fe auténtica, la emuná que nos habla el Señor. La gente piensa en la fe como el creer, pero la emuná tiene un trasfondo, una profundidad. La emuná es conocimiento, la emuná es verdad, la emuná es convicción, la emuná es confianza en el eterno Rey. De tantas enseñanzas que hemos recibido aquí, dando la gloria al Señor, una enseñanza que decía que la emuná es como cuando usted de pronto se cae de un edificio y se logra sostener de un alero hasta que lleguen los socorristas a salvarlo. La emuná verdadera es esa. El alero del edificio representa la Torá, la palabra de Dios, y cuando usted se aferra a esa palabra y se sostiene ahí con fuerza hasta que llegue la salvación del eterno Rey. Cada día tenemos que sostenernos y sostenernos más y más en la Torá, en la palabra de Dios, en la Tanakh. ¿Para qué? Para poder salvar el alma. La emuná, la fe, es la que preserva el alma. La emuná o la fe no es para recibir cosas materiales, ni esperar el carro nuevo o mi nueva casa. No. Alguien con emuná, con fe, es una persona que no se aparta de la senda de la verdad. Porque la verdadera emuná, como decía ahora, es fidelidad, es confianza, es convicción, es sabiduría, es entendimiento, es conocimiento. Y el conocimiento de la Torá, el conocimiento de la palabra de Dios, esa es la fe auténtica. Reconocer que Dios está en control, reconocer que todo lo que pasa es para tu bien, reconocer que en cada acontecimiento, que en cada circunstancia, que en cada problema, en cada prueba hay un mensaje divino, especialmente para ti, mi querido hermano, y para mí. ¿Ustedes creen cuántos mensajes divinos no he podido recibir yo de mi Señor con la tribulación y la angustia? Permitámosle al Señor, con esas pruebas que tenemos, con esas dificultades que a veces sufrimos, poder recibir esos mensajes divinos para nuestras vidas, para ver cómo crece nuestra emuná. Y si usted, mi querido amigo, mi querido hermano, empieza a ver el mundo de esa forma, sus pensamientos van a empezar a cambiar y tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, porque todo el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas se hacen nuevas. Pero eso es un proceso de fe.
Es un proceso de confianza a Dios. Es un proceso que cada uno de nosotros debe hacer para poder tener esa libertad y de poder alabar al Señor, a glorificar su nombre, exaltarlo. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Saben ustedes lo que es el ser humano, lo que es el hombre? El hombre es lo que tiene aquí adentro en su mente. El hombre es sus pensamientos. Lo que tú piensas es lo que define y lo que demuestra quién eres. Eso es. Si tienes malos pensamientos, te vas a convertir en una mala persona. Porque el alma tiene 3 vestidos, que es los pensamientos, el habla y la acción. Y van unidos. Y lo principal son los pensamientos. Lo que tú piensas, eso eres. Y lo que tú piensas, en algún momento lo hablas y lo haces. Por eso Dios nos manda a que cambiemos nuestros pensamientos, para que nos coloquemos en sus pensamientos. Por eso Él dice: mis pensamientos no son tus pensamientos. Y eso es lo que debemos hacer nosotros día a día, y eso lo hacemos cuando nos metemos con el Eterno, cuando estudiamos la palabra de Dios. Es decir, mis hermanos, la verdadera fe, o mejor llamada convicción o certeza, no requiere de ceguera. Muchos dicen: es que la fe es ciega. No, en este caso la fe no es ciega, sino por el contrario, requiere de una claridad intensa de nuestros sentidos, de una búsqueda poderosa de explicaciones, de una profundización esforzada en el estudio de la Torá, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Precisamente para develar la existencia del eterno Rey, del eterno Dios. Esa es la verdadera fe, la verdadera emuná. Y eso es lo que produce cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros nos apasionamos por leerla, por estudiarla, por escudriñarla, por reflexionar en ella. Esa es la fe que se requiere para ser salvos. Decía Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahweh de los ejércitos. Qué bueno es que nosotros pudiéramos hallar esas palabras y comerlas, digerirlas, como decía Pablo, meternos esa palabra, porque es viva y eficaz, y que llegue hasta lo más profundo de nuestra alma, que parta el alma, el corazón, que parta nuestros sentimientos, que nos llene de su presencia. Qué hermoso es que cuando leemos la palabra y estudiamos la palabra, nos apasionamos cada día más y queremos más y queremos más y más. La fe salvadora, la emuná, está basada en el sacrificio del madero, en ese sacrificio donde Cristo murió por nosotros. Creer por creer, mis hermanos, no trae salvación. Por eso yo hoy los desafío. Hoy desafío de que estudiemos y tenemos una oportunidad grande aquí en este lugar
Yo tengo 25 años de estar en el Evangelio y gracias a Dios he estudiado mucho, pero cuando llegué aquí a este lugar, llevo 6 años aquí en este lugar, me ha tocado desaprender muchas cosas y aprender otras. Por eso aquí, hermanos, tenemos la oportunidad de poder edificarnos cada día más y más en la palabra de Dios. Antes yo sentía miedo y temor porque no conocía esta verdad maravillosa. Y sentía temor porque de este problema, porque pensaba de que realmente yo estaba en pecado. Y eso me lo habían hecho creer. Y no sabía qué hacer. Estaba completamente decepcionado. Y muchas veces renegaba de Dios. Lo hice, lo confieso, es la verdad. Pero cuando empecé a tener ese conocimiento verdadero de la palabra de Dios, se empezó a despejar ese velo de mis ojos y empecé a ver la realidad de lo que es Dios. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios grande, un Dios poderoso, que nunca nos va a dejar solos, que pese a las dificultades, a los problemas, a las circunstancias que ustedes y yo vivamos, Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar, hermanos. Tengan esa plena confianza de que su problema, esa dificultad que estás viviendo, ese problema familiar, sentimental, económico, Dios está contigo y Dios no te va a dejar, porque Dios nos da la provisión. Simplemente tenemos que vivir conforme a sus mandamientos y tener la confianza plena en Él. Y para poder vivir conforme a sus mandamientos, tenemos que conocerlo. Y para poder conocerlo a Él, tenemos que conocer sus pensamientos. Y para conocer sus pensamientos, hay que conocer la Taná, la palabra de Dios. Entonces, no es solamente creer. La palabra de Dios, la Torá dice que hasta el maligno cree. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente es creer. Hay que permitir que el Espíritu de Dios haga la obra en el corazón nuestro, en nuestro corazón. Abramos el corazón al Señor. Abramos el corazón a Dios. Abramos nuestra vida para que Él nos guíe a toda verdad. No permitamos ni sigamos siendo esos perezosos espirituales que nunca tenemos tiempo para estudiar la palabra, que nunca tenemos tiempo para orar, pero sacamos tiempo para otras cosas. Y no quiero juzgar a nadie, porque así también lo soy yo, porque somos seres humanos, porque tenemos debilidades. El Espíritu de Dios obra en el corazón del cristiano y le convence del poder sobrenatural de Dios. ¿Para qué? Para llevar una vida de emuná, una vida de fe que te capacite para el crecimiento espiritual. Es el Espíritu quien hace crecer la fe en cada uno de nosotros. Por eso permitámosle a Él, porque sin fe no solo es imposible agradar a Dios, sino que no podríamos comprender la voluntad y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea que no solamente desagradamos a Dios sin fe, sino que no conoceríamos los propósitos que Dios tiene para tu vida y para la mía. Entonces mire lo importante que es crecer en la fe. Es una certeza que excede los límites de la razón. La fe. Sin fe, mis hermanos, no hay salvación. Sin fe no hay salvación posible. ¿Por qué?
Porque la fe es el medio que Dios ha utilizado y utiliza para que nos acerquemos a Él y conozcamos cada día más y más y lo amemos. La fe es la que nos permite esa intimidad con el Señor. La fe es la que obra en el amor que proviene de la más profundo conocimiento e intimidad con el Señor, con nuestro Yeshua, con nuestro Mesías. Por eso, mis hermanos, los desafío para que crezcamos en la fe. Miren, ya los tiempos están cerca. En cualquier momento viene mi Señor. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, con la mano en el corazón, con la mano en el corazón, en la mente, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para irnos con nuestro Señor? Yo tengo temor y temblor, porque a veces me levanto y digo: Señor, ¿estaré listo para irme? ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué te falta? ¿Ya estás preparado para esa venida inminente de nuestro Dios, nuestro Señor Yeshua, que va a venir por su iglesia? Hermanos, no perdamos más tiempo. Sigamos en ese batallar, en ese caminar con Dios, en esa carrera que solamente termina cuando el Señor venga por nosotros o cuando nos muramos. La palabra de Dios, mis hermanos, es el fundamento de la emuná salvadora, de la fe salvadora. Por eso hay que oírla, estudiarla, examinarla, meditarla. Y eso va a producir. ¿Sabe qué va a producir cuando usted estudia, lee la palabra? Va a producir un desbordamiento sobrenatural en su fe, en mi fe. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, el ser humano es como una planta. Es como una planta, como una mata, ¿cierto? Y esa mata necesita 3 elementos. La planta necesita 3 elementos para poder crecer, que es la tierra, el agua y la luz. Usted toma una semilla, cualquier semilla, y la siembra en la tierra. Cuando usted siembra esa semilla en la tierra, esa semilla va a tener un proceso y se demora en germinar. Pero si usted ve, por curiosidad, destapa la tierra y ve, la semilla se está pudriendo. Ese es el proceso que recibe la semilla allá adentro. Se pudre y después empieza a enraizarse y germina. Y necesita 2 elementos importantes, que son el agua y la luz, que eso producen la fotosíntesis. Y la fotosíntesis produce la clorofila, que es el alimento de la planta. Y es la que hace crecer la planta. Y es la que hace que la planta se vuelva frondosa y dé mucho fruto. Y así somos nosotros, los seres humanos. Dios nos ha plantado en esta tierra y debemos podrirnos un poco y enraizarnos en nuestras creencias. Muchos creen de que somos una casualidad. Muchos creen que venimos de una explosión cósmica. Y hay muchas teorías de la evolución. ¿De dónde proviene el hombre? ¿Del mono? ¿Del pez? Bueno, hay infinidad.
Pero cuando nos enraizamos en el eterno Dios, en la creencia de que hay un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, entonces empezamos a germinar. Y ahí es donde necesitamos esos dos elementos, el agua y la luz. Que el agua está tipificada como la palabra de Dios, la Torá. Y nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, pero no nos podemos quedar allí solamente en leerla y tenerla, porque muchos han leído la palabra y muchos saben, pero necesitan esa luz para que esos dos elementos se conviertan en el alimento espiritual de nuestras vidas y podamos crecer espiritualmente y obtener mucho fruto. Y esa luz es el conocimiento de la palabra, es la emuná. Y esos dos elementos, cuando se juntan, es un poder tremendo que nos hace crecer espiritualmente, que nos llena de la presencia de Dios, que tenemos esa confianza plena en Él, que pase lo que pase, no nos vamos a debilitar porque Dios está con nosotros. Porque poner en práctica la Tanakh, poner en práctica la palabra de Dios, es hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros ponemos en práctica, es apropiarnos de una promesa que trae esperanza y seguridad a cada uno de nosotros, y tiene que ver con nuestro estado presente y futuro delante de Dios y de los hombres. Es lo importante que es. Salmo 119 y 165 dice: los que aman tu ley, los que aman tu ley, los que aman tu palabra, disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. ¿Se dan cuenta? Nosotros corremos una vida llena de obstáculos, porque esa es la vida del ser humano y de nosotros los creyentes también. Es una vida de pruebas. Pero cuando amamos la ley del Señor, cuando amamos la palabra, vamos a disfrutar de bienestar, vamos a disfrutar de todas las promesas que Dios tiene para nosotros, y nada nos va a hacer tropezar. Nada nos va a hacer tropezar, porque todos esos problemas y esas dificultades vamos a encontrar puertas que Dios nos va a abrir para poder salir de ellas. Por eso, mis hermanos, la oración sincera y constante, oración sincera y constante delante del Señor, va a producir una inmensa necesidad y un empeño de continuar creciendo en la fe. Eso es lo que pasa cuando nosotros oramos sinceramente a Dios, cuando somos constantes en la oración, cuando somos constantes en el estudio de la palabra. Ahí vemos a Abraham. La historia nos dice que Abraham se movió en Dios y le movió y se fue de su tierra, se fue de sus parientes, los dejó y se fue a un lugar desconocido, renunciando a todo. Esa fe de Abraham, y esa fe y esa confianza y esa convicción en el Dios creador permitieron que Abraham se apropiara de la promesa. Pero su justificación le vino por fe, por emuná, porque creyó en el eterno Dios, porque creyó en Él. Dice la palabra en Hebreos 11:17: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Para nosotros poder pasar las pruebas,
Debemos tener una confianza plena en el Señor. Otra maravillosa historia que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, es en Abacú, capítulo 3, versículo 17 al 19. Es la oración de Abacú, del profeta Abacú. Esa oración, mis hermanos, es un hermoso himno a la fe y a la confianza en Dios. Qué bueno que nosotros pudiéramos tener esa confianza como la de Abacú le tenía el Señor. Abacú, mis queridos hermanos, según la historia, sabía que los caldeos traerían dolor y calamidades a su tierra. Él lo sabía. Sin embargo, él exclamó en el versículo 18: con todo, es decir, pase lo que pase, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Cuando uno esté pasando todas esas dificultades, todos esos problemas, cuando el mundo se nos venga encima, poder decir: pase lo que pase, mi Señor, pase lo que pase, yo me alegraré en ti, oh Dios, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Será que lo podemos hacer? Eso es fe en acción. Eso es accionar nuestra emuná. Eso es fe en acción. Fe de que solo Dios es nuestro proveedor. No importa cuáles sean las devastadoras calamidades que nosotros podamos tener o las devastadoras consecuencias que de cualquier evento en nuestras vidas. No importa, Él es nuestro Dios, Él es nuestro proveedor. Él es el que va a velar por nosotros, porque nosotros hemos depositado nuestra confianza en Él, porque nosotros hemos creído en Él. Porque Él es bueno. Sé que Dios está en el control de todo. Lo sé por mi vida, lo sé por mi situación. Por eso es mi alegría y mi gozo, porque asimismo también me ha dado grandes bendiciones. Me ha dado un hogar maravilloso, me ha dado una esposa excelente, maravillosa, me ha dado unos hijos tremendos, me ha dado lo mejor. Por eso es la felicidad que siento, porque he aprendido a conocer a mi Señor, porque lo he buscado con ahínco, y cada mañana me levanto y le digo: Señor, ayúdame, dame sabiduría para guiar mi vida, dame sabiduría para poder hacer las cosas bien y agradar a los que me están alrededor mío, pero ante todo agradarte a ti, Señor. Esa es mi oración diaria. Que Dios nos ayude a estar siempre preparados. No nos enfoquemos en las cosas materiales, ni nos desesperemos, pues Él nos dijo: ¿para qué se preocupan de lo que van a comer o de lo que van a vestir? ¿Qué nos está diciendo? Preocúpese más por lo espiritual, preocúpese más por buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios es la emuná verdadera, es la emuná auténtica, es la confianza en Él, es creer en Él, el saber de que Dios está con nosotros, de tener esa confianza plena. Cuando tenemos esa fe en acción, estoy seguro que Dios va a derramar un caudal inmenso de bendiciones a quienes piensen y actúen en fe. Él va a derramar esa lluvia de bendiciones sobre nuestras vidas. Y esa fe es convicción y confianza en el poder de Yeshua para restaurar el alma y volver a componer lo que se había perdido, nuestra salvación. Por eso, mi querido hermano, si usted está enfermo o enferma,
Si usted tiene una situación difícil en este momento en su vida, si tiene problemas económicos, tenga esa confianza plena en el Señor, que Él te va a dar ese aliciente y te va a llenar de gozo y de alegría. Y vas a pasar esa situación difícil porque Él es tu proveedor. En ninguna parte de la Biblia, de la palabra de Dios, nos habla de que Dios nos va a traer riquezas. Él vino a salvar el alma. Él vino a traernos salvación y vida eterna. Él dijo que nos daría vida abundante. Y la vida abundante que entrega Yeshua es una vida espiritual, llena de gozo y de alegría y de confianza al eterno Dios, al Dios verdadero y único. Esa es la vida abundante de la que nos habla el Señor. No es una vida abundante material. Esa es la vida abundante, una vida espiritual. El dinero no es nada. Las cosas materiales son efímeras. Nos morimos y ahí todo queda. Pero cuando sembramos en el Espíritu, entonces nos llevamos lo mejor, que es la salvación de nuestra alma. Qué delicia es poder vivir ese momento en el cual el Señor venga por nosotros y podemos verlo a cara a cara. Yo me imagino al Señor viéndolo cara a cara. Qué hermoso sería eso. Sería algo maravilloso. Por eso, hermanos, a veces nos desgastamos trabajando y trabajando, de día, de noche, domingo, festivos, y no tenemos un descanso, y mucho menos para buscar del Señor. Nos llenamos de complicaciones, de problemas. No tengo tiempo, no puedo servirle al Señor, no me comprometo con Él. Hermanos, yo quiero que recordemos las palabras de Job, otro héroe de la fe. Job, dice la palabra en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Saben qué es eso? Adoración. Cuando nosotros tenemos esa confianza plena en el Señor, lo adoramos. Es una adoración genuina, porque la emuná, la fe, también es un acto de adoración. ¿Saben? Es muy triste para mí que yo me considero un adorador del eterno Dios y ver a las personas. No quiero juzgar a nadie, simplemente lo digo porque lo veo. Y ver a las personas que llegan tarde y se pierden la alabanza, la adoración al Señor. O personas que se paran y no se concentran en esa adoración genuina al eterno Rey. Cuando usted adora al Señor, usted le entrega su alma, su corazón, su vida. Cuando recibimos la palabra, nos estamos alimentando espiritualmente de la palabra de Dios. Pero cuando lo adoramos, le entregamos lo nuestro, le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo se lo entregamos a Él. La fe también es un acto de adoración. Y qué fácil es alabar y adorar a Dios cuando tenemos el estómago lleno, cuando no tenemos dificultades, cuando no tenemos deudas, cuando aparentemente vivimos una vida bien. Qué fácil es venir y alzar las manos, glorificar al Eterno. Pero qué difícil es cuando estamos pasando tribulaciones y angustias, llegar y alabar al eterno Rey,
adorarlo, exaltarlo. Y es allí donde tenemos que hacerlo. Es allí donde nosotros tenemos que entregarle todo a nuestro Dios. Desafortunadamente hay gente, mucha gente que viene cargada de situaciones difíciles, problemas espirituales, problemas físicos. Vienen con un bulto grandísimo, grandísimo. Y vienen a alabar a Dios y vienen al culto y colocan el bulto a un ladito. Pero cuando se van, vuelven y lo cargan y se lo llevan. No, mis hermanos. Esos problemas y esas dificultades y todas esas cargas tenemos que dejarlas aquí en el altar. Irnos libres, salir despejados, libres de toda carga. Dios hace la obra. La fe moviliza a Dios, al eterno Rey, a bendecir a los que confían en su amor y su misericordia, y derrumba esos muros de la autosuficiencia del ser humano y aún del mismo creyente. Él derrumba todo eso. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, cuando nosotros creemos que todo lo podemos hacer, cuando nosotros decimos no necesitamos de Dios. Pero cuando tenemos esa fe, esa emuná verdadera, auténtica, entonces eso hace que Dios se movilice a favor de nosotros. Cuando confiamos en su amor, cuando confiamos en su misericordia. La fe, la emuná, es la provisión del Dios Altísimo para que conozcamos íntimamente y personalmente a nuestro Señor Yeshua y a Masía, el eterno Salvador y Señor nuestro. Mientras más nos acerquemos a Él, mientras más experimentemos su voluntad, tenga cuidado, tenga en cuenta lo que estoy diciendo. Mientras más nos acercamos a Él y experimentamos su voluntad, ¿qué pasa? Nuestra fe se va fortaleciendo, nuestra fe se va convirtiendo en ese escudo para librar esas gloriosas batallas en su nombre por el Evangelio que nos ha dado, que nos ha sido manifestado por la gracia de Dios. Cuando más nos acercamos a Él, la fe es una manifestación sobrenatural de la gracia de Dios en nuestras vidas, que solo se le da ¿a quién? A los que han creído en el eterno Dios, al Dios de Abraham, de Isaac. Y es la revelación divina en su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, autor, proveedor y sustentador de la fe. Por eso el apóstol Pablo nos invita a buscar en nuestros corazones la verdadera condición de nuestra fe. Él nos invita a eso, porque es que muchas veces nos olvidamos, ¿ya? Nos olvidamos nuestra condición de que Cristo está en nosotros. Dice la palabra dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo está con ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Al hombre y la mujer de fe, todo le es posible. Todo le es posible. ¿Cuánto más, mis queridos hermanos, si nos proponemos con la ayuda del Espíritu a crecer más y más en la fe de nuestro Señor, de nuestro Dios? Por eso tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que la Tanakh, la palabra de Dios, es uno de los deleites que debemos de tener cada cristiano.
cada uno de nosotros debemos deleitarnos en la palabra del eterno Dios. Pero eso lo hace solamente el que anhela crecer espiritualmente y vivir una vida abundante en el Señor, en nuestro Señor Yeshua. Por eso hoy en día no es extraño ver a hermanos cristianos que, creyéndose confiados en su salvación por haberse rendido a Cristo, por haber hecho una oración de fe que no existe, porque en ninguna parte de la palabra de Dios, de la Biblia, nos habla de una oración de fe, que hay que hacer una oración de fe para recibir al Señor. Descuidan la lectura y la meditación de la Tanaj, de la palabra, ignorando así las enseñanzas extraordinarias de Dios para nuestra vida espiritual. Ese es el anhelo que cada uno de nosotros, de deleitarnos en la palabra del Señor. La palabra de Dios, mis hermanos, la Torá, es para el cristiano lo que son las alas para el pájaro, para un ave. Sin alas, el ave no puede volar. Sin la autoridad de la Taná en la vida cristiana es imposible andar. No podemos andar si no tenemos el conocimiento, si no tenemos esa emuná auténtica. Nuestra vida va a ser una vida llena de tropiezos, una vida en la que no vamos a poder disfrutar de las incontables bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el peor de los casos sería un desandar sin rumbo. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio con un arrepentimiento sincero y verdadero, empezamos un desandar. Ese es el arrepentimiento, cuando empezamos a desandar el camino por el cual íbamos. Pero si lo hacemos sin la palabra de Dios, va a ser un desandar sin rumbo, un barco sin brújula. Por eso es necesario de que estudiemos la palabra de Dios. Una de las marcas indelebles, mis queridos hermanos, del crecimiento cristiano es ser un amante, un apasionado, consciente de la Tanaj de Dios, porque ella, la palabra de Dios, establece una relación directa entre el creyente y su Señor para poder crecer en fe. Junto a la oración, la palabra de Dios es el recurso divino e indispensable para confrontar el pecado. La palabra de Dios confronta el pecado. Yo no puedo saber si soy pecador o no si no conozco la palabra del Eterno. Y muchos desafortunadamente no conocen ni los mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos andar por el camino del Señor? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuáles son los dichos del Señor? La palabra de Dios. Ahí están los dichos de Dios, para no pecar contra Él. La palabra nos ayuda a confrontar la zozobra espiritual, las causas de nuestras debilidades, los tropiezos, pero también las alegrías y las bendiciones. Por eso Pablo dice que es viva y eficaz. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Señor, a través del profeta de Jeremías 23:19, él decía: ¿no es acaso mi Tanaj como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Por eso quiero invitarlos, mis hermanos, a ese desafío. No sé si están de acuerdo con ese desafío de que crezcamos en la fe, que crezcamos en esa verdadera emuná. Lo cierto le digo, mis hermanos, que si nuestra nueva naturaleza en Cristo nos da poder en el Espíritu, les cuento que las enseñanzas de la Torá vienen a confirmar nuestro crecimiento espiritual,
mediante la Tanakh Emet, palabra verdadera. Pues ustedes, dice Pedro, 1 de Pedro 1:23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la Tanakh de Dios que vive y permanece. Y el apóstol Santiago lo ratifica en Santiago 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la Tanakh Emet, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Tanakh Emet, palabra verdadera. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, la Tanakh de Dios, está llena de exhortaciones sobre cómo debemos actuar con la palabra de Dios. Leerla, escudriñarla, meditarla, guardarla y ante todo ponerla en práctica. Debemos aprender a ser esos hacedores de la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, todo lo que nosotros hablemos es paja que se quema. Por eso muchos dicen es que se habla mucha paja, porque es que lo que hablan son las acciones. Por eso yo les decía anteriormente que el ser humano son sus pensamientos, y lo que nosotros pensamos, eso somos. Entonces, cuando nosotros accionamos la palabra de Dios y damos testimonios, entonces la gente nos va a ver predicando en silencio y van a decir: yo quiero ser como esa persona. Pero cuando hablamos y hablamos y hablamos y no practicamos lo que hablamos, entonces lo que hacemos es desacreditar el evangelio con nuestras acciones, con nuestra actitud. Porque nuestros pensamientos en algún momento lo vamos a hablar o lo vamos a accionar. Vamos a obrar conforme a lo que pensamos. Y como les decía, si pensamos mal, obramos mal. Pero si pensamos conforme a la voluntad de Dios, vamos a ser esos hombres de fe, vamos a ser esos hombres y mujeres de testimonio para nuestra familia, para nuestros vecinos, en la empresa, en el colegio, en la universidad. Vamos a marcar la diferencia. Y hoy en día, tristemente, muchos no marcan la diferencia. Hermanos, el mundo allá afuera no lee la palabra de Dios. El mundo allá afuera no tiene el conocimiento que tenemos nosotros. El mundo allá afuera no la lee, nos lee a nosotros. El mundo está pendiente de nosotros y nos lee a nosotros. Y somos nosotros, con nuestra actitud y con nuestro proceder, es que damos testimonio de que hay un Dios de poder y de misericordia, un Dios grande. Mi Señor, alabado sea su nombre. Él. Y eso lo tenemos que demostrar con nuestras acciones, con nuestro proceder, no hablando paja, sino practicando lo que verdaderamente está escrito en la palabra de Dios. Y hoy estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde la descomposición social es tremenda y donde nosotros tenemos que, como decía ahora, marcar esa diferencia de que somos diferentes y que podemos nosotros cambiar vidas. Gloria al nombre del Señor. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Esta palabra de amor, mis hermanos, no deduce una simple invitación a una actitud completa, contemplativa y pasiva, no. Más bien significa que los que aman la Tanakh, los que aman la palabra de Dios, verdaderamente la ponen en práctica, la obedecen y como consecuencia
gozan de una vida llena de paz y bienestar. Por eso nosotros, hermanos, debemos de fundamentar nuestra vida en la Tanaj. Debemos fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. De pronto eso suena retórico, pues no es nada nuevo, todo el mundo lo dice, ¿ya? Pero de lo que yo sí estoy seguro, mis hermanos, es que este es el mayor anhelo que Dios tiene para sus hijos. Ese es el mayor anhelo que Dios desea para cada uno de nosotros, ¿ya? Que nos fundamentemos en su palabra, que nos fundamentemos en la Torah de Dios. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Es que no lo hacemos. No lo hacemos. Levantamos mil excusas para no hacerlo. Y apenas invertimos el tiempo necesario para estudiarla, para meditarla y ponerla en práctica, y a veces ni lo hacemos. Por eso hoy los desafío, mis hermanos. Ese es el mensaje que Dios ha traído a través de mí, que me ha mostrado esto. Es un desafío a la iglesia, un desafío a cada uno de ustedes, para que nos metamos con seriedad, con responsabilidad, con temor y temblor a estudiar la palabra. La palabra de Dios nos narra las veces que los religiosos de ese entonces, de la vida de Yeshua, intentaban engañar a Yeshua con preguntas difíciles y embarazosas sobre lo que era la palabra de Dios. Ellos anhelaban sorprenderlo en cualquier aspecto que les demostrara que Yeshua, nuestro Señor y Salvador, incumplía la ley de Moisés. Y en Mateo capítulo 22, versículo 24-32 vemos una historia que los saduceos, a una pregunta que los saduceos le hacían al Señor sobre el casamiento y la resurrección. Pero Yeshua, ustedes después la pueden leer, pero para ser breves, Yeshua les contestó, cuando hicieron ese interrogante, Yeshua les contestó en el versículo 29: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Y mire lo difícil que es cuando nosotros desconocemos las escrituras, porque no podemos defender nuestra fe. Y a veces cualquier viento de doctrina nos mueve. A veces cualquier persona viene y nos habla, y nosotros, como no tenemos entendimiento ni conocemos las escrituras, entonces nos apartamos de Dios. Qué triste. Esas son las consecuencias de no conocer. Y cualquier religioso que nos encontremos en la calle nos comparte y nos saca de la verdad, porque desconocemos las escrituras. Por eso es indispensable que fundamentemos nuestra fe en las escrituras. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios, y aquí hay una oportunidad grande. Y les cuento, demasiado barata. Aquí no se cobra nada, simplemente se cobra lo del material para estudiar en las escuelas. Por eso yo los invito para que aprovechen esta oportunidad que nos da nuestro guía espiritual, nuestro maestro y pastor Carlos Rabat, de poder estudiar concienzudamente y profundizar en las escrituras, y poder tener el conocimiento, y que cualquier momento, cualquier religioso de esos que andan por ahí nos venga a hablar, nosotros podamos defender nuestra fe, de poder hablar de nuestro Señor, porque lo conocemos. Yo no puedo hablar de una persona si no la conozco. Yo solamente puedo hablar de una persona cuando tengo conocimiento de ella,
cuando tengo una amistad, cuando tengo una intimidad. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Dios, cuando nosotros empezamos a conocerlo a través de la palabra, entonces podemos hablar de Él con seguridad, con certeza. ¿Quién es nuestro Dios? Pero viene un testigo de Jehová, viene un mormón, viene uno de Creciendo en Gracia y nos saca fácilmente. ¿Cuántos por desconocer la palabra de Dios? Hermanos, esto es un llamado que Dios nos está haciendo ahora. Es un llamado para nosotros. Nosotros nos podemos equivocar. Sí, nos podemos equivocar porque somos seres humanos. Pero no nos podemos equivocar por el desconocimiento de la palabra de Dios. No nos podemos equivocar por el desconocimiento de las Escrituras. No. La palabra de Dios nos ayuda a crecer. La palabra de Dios, a través de ella vamos a conocer la voluntad de Dios y a Dios mismo. Podemos entender el sacrificio de Yeshua en el madero del Calvario y el valor que la gracia de Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Eso es lo que produce cuando nos fundamentamos en la palabra de Dios. Por eso ninguno de nosotros nos podemos equivocar por ignorar las Escrituras. Tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que defender, porque estamos hoy en tiempos difíciles de la apostasía, estamos viviéndola intensamente. Y no nos vamos a convertir nosotros también en apóstatas por el desconocimiento de la palabra. La búsqueda intensa de respuestas en la palabra de Dios nos capacita y nos alienta. Hermanos, si usted y yo nos sentimos ser esos verdaderos discípulos, tenemos que ir una y otra vez a su palabra. La palabra de Dios lo es todo, hermanos. El tiempo y la dedicación al estudio de la palabra y su aplicación en el diario vivir van a definir tu nivel de madurez y tu nivel de crecimiento espiritual. A veces nos convertimos y no salimos del infantilismo espiritual. Siempre tenemos que volver allí a los rudimentos. Siempre tenemos que volver allí a la lechita, porque no maduramos y llevamos 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio y no maduramos. Y hoy, mis hermanos, no hay fórmulas complicadas para conocer la voluntad de Dios. No hay formas complicadas. A veces la gente dice: es que es muy difícil estudiar la Biblia, es que es muy difícil entenderla. No, simplemente es disponer nuestro corazón para hacerlo. Eso depende totalmente de ti y de mí. Eso solamente es una decisión. La salvación es personal. Mis hijos y mi familia no se salvan porque yo sea cristiano. Sí, yo soy la luz, pero la decisión es personal. Cada uno de ustedes decide si quiere ser salvo o no. Cada uno de ustedes decide si quiere amar a Dios o no. Cada uno de ustedes y yo lo decidimos. Depende totalmente de cada uno de nosotros, porque el Señor, Él ya hizo su parte.
Él vino al mundo. Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne y murió por nosotros. Allá en ese madero vergonzoso, derramó su sangre, nos limpió de pecado y nos dejó su espíritu y su eterna Torah, su eterna palabra. Él ya hizo su parte, ahora nos toca hacer a nosotros nuestra parte. Y la parte que nos corresponde a nosotros es esa: dejar que el Espíritu de Dios nos guíe por medio de su palabra. Mis queridos hermanos, no se puede entender humanamente el misterio de la cruz y la gracia de la salvación si no vamos a las Escrituras con un espíritu de humildad y oración. ¿Para qué? Para que se nos revele y se nos manifieste el conocimiento de esa verdad. Es que no es el hecho de que yo, sí, mi Señor murió en la cruz y derramó su sangre y murió por mis pecados y ya, y pare. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios con humildad, con oración, para que se nos revele y se nos manifieste ese conocimiento verdadero, esa emuná. Emuná es conocimiento de la palabra. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? El conocimiento, la emuná. Sin ese conocimiento no podemos ser libres, porque la verdad está allí. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, no se nos dio para aumentar nuestro conocimiento, no, sino para cambiar nuestra vida. Para eso se nos dio la palabra, para cambiar nuestras vidas, para que tengamos vida abundante en el Señor. Por ahí leí de un escritor de nuestro tiempo que escribió algo, perdone la redundancia, un escritor que escribió, lógicamente. Decía o escribía: es posible conocer la palabra de Dios y no conocer al Dios de la palabra. Es posible conocer la palabra de Dios y no conocer al Dios de la palabra. Y es una gran verdad. Nosotros podemos llegar a ser expertos en el conocimiento de la Taná, en el conocimiento de la palabra, y hay muchos que son expertos. Pero al Dios de la Taná, al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, se le conoce solo cuando la ponemos en práctica en nuestras vidas. Es de la única forma. Así es. Para poder crecer en fe. Por eso la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida aviva nuestros deseos de ser cristianos prácticos. Así de sencillo. De parecernos cada día más a nuestro Señor Yeshua y de llevar su mensaje de redención hasta lo último de la tierra. Entonces, mis hermanos, para no alargar más, no debemos olvidar, mis hermanos, como les decía ahora, no olvidemos eso. Quiero ser repetitivo en esto. No olvidemos que el mundo no lee la palabra. El mundo no lee la palabra de Dios. Pero ellos sí están constantemente leyéndonos a nosotros. Por eso es un gran desafío. Eso es un gran desafío para cada uno de nosotros, que tengamos para el crecimiento espiritual, cimentados en las enseñanzas eternas del Verbo encarnado, mis hermanos. Qué bendición es poder estar aquí en este lugar. Qué bendición es poder llevarle la palabra a todas las personas que están conectadas a nuestra señal en vivo. Qué bendición es poder compartir algo que Dios me ha regalado.
y que he aprendido a asimilarlo en mi vida. Y quiero que cada uno de ustedes, con todo mi corazón, puedan también tener esa oportunidad maravillosa. Mis hermanos, gracias. Gracias, porque si ustedes están aquí es porque Dios los ha colocado aquí y porque Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Por eso yo sé, y yo no conozco las dificultades de cada uno de ustedes, solamente Dios las conoce. Pero yo sé que Dios está con ustedes. Y si ustedes, mis hermanos, de pronto quieren traer ese costal, esa canasta de problemas y dificultades que tienen en su corazón y que muchas veces no lo podemos exteriorizar por temor, por miedo, no podemos compartirlos con otras personas, porque hay temores en nuestra vida, tenemos a veces problemas, traumas que afectan nuestra vida y que por muchos años están carcomiendo el alma, pero que se lo podemos decir a Dios nuestro Señor con toda la confianza de que Él va a orar plenamente en nosotros. Por eso, si ustedes quieren, vengan y traigan esa carga, déjenla aquí en el altar y oremos para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que nos ayude a salir adelante y nos confronte por medio de su palabra de nuestro pecado. Vamos a colocarnos de pie.